El perdón se pide a la persona que se dañó, no se pide a Dios. Hace tiempo escuchaba a dos personas conversar en donde una persona le decía a su amigo que Dios nos mantenía en la tierra hasta que aprendiéramos las lecciones. No nos tenía aquí porque fuéramos buenos, sino porque teníamos que aprender lo que nos tocaba para poder irnos. Es verdad que venimos a aprender lecciones, a desarrollarlas y a crecer como seres humanos. Lo relaciono con la religión porque muchas veces pensamos que varias de nuestras actitudes tienen que girar en torno a cómo se estipula en la Biblia, o como los padres, los pastores y todas estas monarcas religiosas nos dicen de cómo deberíamos comportarnos y qué deberíamos hacer. Muchas veces actuamos desde lo que se tendría que hacer, más no por algo que me nazca. Un tema importante que vamos a desarrollar hoy es la importancia, el compromiso y la valentía que se tiene el saber pedir perdón y recibir también el perdón. No siempre somos las personas dañadas, muchas veces nosotros mismos también somos atacantes, somos personas que dañan, todos de alguna manera diferente y a una escala diferente y con una profundidad completamente diferente. Más allá de ir a una iglesia y rezar y pedir perdón y desahogarte con ese ser que nosotros consideramos superior, que es superior a nosotros, el pedir perdón va más allá de ir a desahogarte a una iglesia con un padre. Un tema un poco egoísta porque vas y tú eres quien te desahogas. Pero ¿qué pasa con la otra parte, con la otra persona que fue dañada? La otra persona no lo sabe, no sabe que tal vez tú te arrepentiste. Esa persona se quedó con una sensación negativa. Es un poco egoísta no ser valiente y congruente con lo que hicimos. Ir y de frente pedir perdón es muchísimo más complicado que uno mismo ir con Dios, porque sabes que no te va a juzgar o no va a haber nadie que te diga fallaste o alguien que te reprenda. Creemos por educación o por uno mismo creencia que absorbió de algún lado, que el pedir perdón nos hace seres inferiores y seres vulnerables ante las demás personas, pero no es así. Realmente el saber pedir perdón es un acto de valentía y es un acto de mucha fuerza interna que tenemos porque no es nada fácil porque es admitir que nos equivocamos. El perdón va más allá de niveles jerárquicos en una familia o en una sociedad, porque cuando tú te equivocas y tienes la capacidad de darte cuenta, aceptarlo y pedir perdón, cruza fronteras en el aspecto de no me importa si a quien dañé fue más chico que yo, fue más grande, fue de otra cultura. Esto va más allá de eso. Si realmente nace un perdón, se tiene que expresar. Las dos caras de la moneda del perdón es, por una parte, cuando nosotros nos equivocamos y nosotros somos quien dañamos a otra persona de cualquier manera, nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer nuestros errores y de reconocer que no somos perfectos, pero más allá de justificar nuestras fallas, nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de la empatía y de los sentimientos que nos permite ser mejores personas cada vez más. Cuando nosotros nos equivocamos y sabemos pedir perdón, evitamos muchos daños consecuentes. No solo queda ahí, sino que ese orgullo que guardamos al no reconocer nuestros errores hacen que nuestros momentos se vayan tornando cada vez más infelices y que la felicidad se vaya considerando algo más espontáneo, menos duradero, porque cuando el corazón se infecta y se intoxica es más difícil tener una vida feliz. Cuando nosotros dañamos a una persona, no solo dañamos a esa persona, sino que a nosotros mismos y a nuestro entorno y posiblemente al entorno de aquella persona, porque influye muchísimo a partir de ese momento cómo una persona se va a desarrollar, porque no solo se daña en tiempo presente, sino que también se afecta muchísimo a las futuras decisiones, porque cuando tú dañas a esa persona y esa persona tiene familia y estamos hablando de que fue un daño grande o realmente fuerte, ya no solo tienes el problema con una persona, sino que tal vez lo tienes ya con los hijos, con los hermanos, con los padres de esa persona. Entonces, ¿para qué esperar años? ¿Para qué esperar a que una persona esté en el hospital para tú acudir y a sincerarte y quitarte esa armadura de rencor, de orgullo? ¿Para qué esperar demasiado cuando es mejor hacerlo lo más pronto posible? Que claramente va a costar un montón. El saber pedir perdón requiere muchísima valentía, mucha
muchísima fuerza, muchísimo carácter para reconocer nuestros errores, aceptar que nos equivocamos, siempre y cuando esa persona te importe y siempre y cuando también a ti mismo te preocupe tu salud, porque cuando nosotros dañamos y nos portamos mal y vamos por la vida siendo malos, no solo vamos dañando al mundo y a nuestras personas externas, sino que también el mundo interno se va destruyendo y se va tornando cada vez más oscuro. Por ende, no podríamos ser felices, tanto nosotros mismos en nuestra vida como nuestro entorno no podría ser feliz. Por otro lado, continuando con la otra parte de la moneda, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando nosotros somos la parte que ha sido afectada de alguna manera. ¿A quién de nosotros nos va a gustar ser lastimados o ser dañados o ser menospreciados? Siento que cargas con mucha tristeza, también con mucho odio y, ¿sabes? Eso también te va intoxicando a manera en la que tu forma de ser va cambiando. Entonces es importante aprender que nosotros no tenemos bajo nuestro control las reacciones o sobre todo las acciones que otras personas van a hacer contra nosotros o sobre el mundo en general. Por una parte, ¿qué hacer si nos han pedido perdón pero nosotros estamos tal vez muy resentidos con el problema o con esa persona? ¿Y qué hacer cuando sucedió algo muy malo y el perdón nunca llegó? Por una parte, cuando esa persona se acerca a nosotros y sabe reconocer su error, primero detectemos si ese perdón viene a base de un sentimiento verdadero o si viene con alguna intención personal de la otra persona. Si esa persona se acerca de manera sincera a pedir disculpas, deberías tomarte el tiempo para pensarlo y de sacar tus emociones y sacar todo lo que tú sientes por dentro. Empezar un proceso de sanación contigo mismo y cuando tú también lo sientas, el recibir ese perdón, hazlo y verás cómo tu cuerpo se va a liberar y se va a sentir más ligero. Y por otra parte, ¿qué pasa cuando el perdón nunca llegó? Ese es un acto que tú tienes que hacer de mucha valentía y de mucho amor propio, porque más allá de afectar a la otra persona, te afectas a ti misma. Si tú las cargas de alguna manera, van a estar. Y cuando tú las empiezas a liberar, esas cargas se sienten más ligeras y van desapareciendo. Claramente no se olvidan, pero no es lo mismo. Un ejercicio interesante que podrías hacer es pensar en las condiciones de aquella persona. No te pido que lo justifiques porque para nada es lo más sano para nadie. Primero, reconocer que hubo un fallo, reconocer que tú no tuviste la culpa, reconocer que ese daño no lo merecías, reconocer que si una persona actuó de cierta manera no significa que nosotros lo hayamos buscado o que nosotros seamos merecedores de cosas malas. Los daños que otra persona ocasionaron no son responsabilidad tuya, son responsabilidad de quien los ocasionó. Nosotros no vamos a ir a buscar a la otra persona para que la otra persona nos venga a pedir perdón, pero parte de sanar que podrías hacer es ponerle nombre a las cosas, ponerle la responsabilidad a quien le toca. Vamos a ponernos en los zapatos de esa persona. No te digo para ser iguales, no te digo para justificar sus errores, sino para comprender un poco la visión, intentar, porque no somos psicólogos, porque no somos adivinos, intentar comprender la visión y la forma de actuar de esas personas. ¿Por qué te lo digo? Porque puede que esas personas hayan crecido de una manera muy mal, en la que no hayan recibido los valores, esa estructura educativa que debieron de haber recibido, y por eso son personas que no comprenden la empatía o que no comprenden que somos seres humanos y como tal merecemos un trato de respeto. No te digo de amor, pero mínimamente de respeto, sí. Ahí entiendes de dónde vienen las cosas y empiezas a asimilar que el problema no eres tú y que no es un problema que fue de manera personal. Simplemente la persona creció sin muchos fundamentos
que le impidieron ser una persona completamente de bien. No buscamos aquí justificar los problemas, porque somos humanos y nos equivocamos, pero como seres humanos tenemos la facultad para poder resolverlos. Pero si la otra persona no tiene la conciencia y la valentía para poder asimilarlo y poder confrontarlo y saber pedir perdón, quiero que tú perdones a la otra persona, perdones y dejes que tu alma se sienta más sana, más pura. Cuando tú esa carga, en lugar de asimilarlo como una carga negativa o como un daño o como una pérdida, velo como un aprendizaje y como una llave valiosa. Y si tú en este momento, si tú ya eres consciente de la importancia que tiene el perdón, no solo lo dejes como un aprendizaje propio para ti, sino que sería interesante que ese tipo de pensamiento lo inculcaras. Por ejemplo, si tú tienes hijos, si tú tienes hermanos, si tú tienes personas a las que tal vez te escuchan consejos, dáselo, porque un valor que fue inculcado a tiempo ayuda muchísimo a que nosotros cada vez como seres humanos vayamos mejorando y no empeorando. Son pequeños detalles que ahí van formando a un niño, que ese niño tarde o temprano se va a convertir en un adulto. Y si tenemos la oportunidad de inculcar este valor tan fundamental, hagámoslo, porque el saber pedir perdón a tiempo y de manera sincera puede evitar muchísimos quiebres, muchísimas rupturas, muchísimo dolor, no solo para ti o por la otra persona involucrada, sino para las familias de cada persona.